¿Qué onda, empresarios, contadores y amigos? Bienvenido de vuelta a mi canal. Yo soy Cris Conta y el día de hoy te voy a hablar de impuestos y la declaración que se presenta en abril de 2025. Si tú quieres estar enterado de todos estos temas, te sugiero que te suscribas, que des clic a la campanita y que compartas. También si tienes alguna sugerencia o algún comentario o pregunta, déjalo aquí abajo en los comentarios y yo te escribo. Muchísimas gracias y vamos al video. El día de hoy te voy a platicar de la declaración anual para personas físicas, la que se tiene que presentar en abril de este año, es la del año pasado. Vamos a ver algunas consideraciones, algunos detalles, algunas dudas que me han preguntado y la intención es que estés preparado para la presentación de la declaración, ya que tú la tengas que presentar para ti o le estés dando el servicio a otra persona para su presentación. Así que vamos a comenzar. Primero que nada, tenemos que ver quiénes son los que están obligados a presentar esta declaración. Los que están obligados a presentar la declaración anual este año en abril son las personas físicas que obtuvieron ingresos el año pasado por los siguientes conceptos. Primero, sueldos y salarios. Si tú estuviste trabajando para una persona y te estaban pagando y viste tus recibos de nómina y te hicieron retenciones de ISR y además estabas formal y pagaban tus cuotas, por supuesto, ahora tienes que presentar tu declaración anual, pero no todos están obligados. Hay algunos que no la presentan, aunque hayan sido sueldos y salarios. Y ahora te voy a decir quiénes son los que las presentan. Estás obligado si tú fuiste un empleado y recibiste un sueldo y salario y el año pasado tu patrón te dejó de pagar antes del 31 de diciembre del 2024. Por ejemplo, si tú estuviste trabajando para una persona y pues renunciaste o te dieron las gracias por ahí de septiembre, estás obligado a presentar tu declaración anual. También si obtuviste ingresos, además de sueldos y salarios, otro tipo de ingresos, por ejemplo, si vendiste una casa, si vendiste un coche o si tal vez compraste y vendiste acciones a través de la bolsa o de alguna aplicación como GBM Plus, pues ahí tendrías que también presentar tu declaración anual. También si trabajaste para más de un patrón durante el 2024, es decir, si tú trabajaste, por ejemplo, de enero a febrero para un patrón, te cambiaste de trabajo y empezaste a trabajar en marzo o en el mismo febrero para otro patrón hasta diciembre del 2024, también estás obligado a presentar tu declaración anual. Si obtuviste salarios por algún patrón en el extranjero o alguna persona no obligada a retener, si tú eres un nómada digital o estás trabajando para una empresa en Estados Unidos, en Alemania, en China, en Japón, en donde sea, y vives en México, estás obligado a presentar tus propias retenciones de ISR. Si ese es el caso y estabas en sueldos y salarios, también estás obligado a presentar tu declaración. Además, también si tuviste ingresos por indemnizaciones, por jubilaciones, por pensiones que excedan los montos que son exentos por el SAT. Si quieres saber cuál es el monto exento, tienes que checarte el artículo 93 de la ley del ISR. También voy a hacer otro video explicando cuáles son los ingresos que no pagan impuestos. Entonces ya lo sabes, si tú tienes un sueldo y salario o si estás asesorando a alguien que fue empleado, tienes que aplicar estas condiciones para saber si está obligado o no a presentar su declaración. Además, no solamente los sueldos y salarios presentan declaración anual, también presentan declaración anual las personas físicas que tienen los siguientes tipos de ingresos. Por ejemplo, personas físicas de actividad empresariales, plataformas digitales, región fronteriza, régimen de incorporación fiscal que tengan además sueldos y salarios con coeficiente de utilidad, o más bien que tengan coeficiente de utilidad. Si es régimen de incorporación fiscal todavía y estás presentando declaraciones bimestrales solamente, no tienes que presentar tu declaración anual. También si te dedicas al arrendamiento de bienes inmuebles, es decir, si tú estás rentando, si tienes un local, si tienes un departamento y se lo rentas a otra persona, estás obligado a presentar tu declaración anual. También estás obligado a presentar la declaración por enajenación o adquisición de bienes. Esos nombres extraños significan que si vendiste una casa, un automóvil o algún bien tuyo, estás obligado a presentar la declaración anual. Muy importante, si vendiste una casa y no pagaste impuesto porque ese ingreso de esa casa no pagaba impuesto, estás obligado a presentar la declaración anual para informar el ingreso que no pagó impuesto por la venta de la casa. Si no lo haces, el SAT puede llegar, sacarte de la casa y cobrarte todo el impuesto. Bueno, a lo mejor no te sacan de la casa, pero sí te cobran el impuesto. Eso también si tuviste ingresos por intereses o por dividendos, es decir, si tú eres empresario y estás en el capital contable de alguna empresa y te pagan dividendos en el año, estás obligado también a pagar impuestos en tu declaración anual y presentar esos ingresos. Por dividendos o por rendimientos de socios, también estás obligado a su presentación. Estas son las personas que están obligadas a presentarlos. Entonces, si tú cumples con alguna de estas condiciones o alguna de las personas que tú conoces las cumplen, están obligados a la presentación de su declaración anual en abril del 2025. Recuerda que el SAT es el Servicio de Administración Tributaria y es el encargado de cobrar los impuestos. Todo lo que tiene que ver con el SAT se hace a través de Internet si ya tienes tu firma electrónica vigente.
La página del SAT es sat.gov.mx y ahí puedes entrar a presentar tu declaración anual. Es importante decirte que la mayoría de los datos en tu declaración anual ya van a estar prellenados. Para poder presentar tu declaración tienes que tener un RFC, un Registro Federal de Contribuyentes. Con este RFC, este va a ser tu usuario de la página del SAT. Con este entras y con la firma electrónica pones tus credenciales. Esa es como tu contraseña. Ya dentro de la página del SAT tienes que presentar tu declaración anual y es muy importante considerar cómo se presenta la declaración anual. Cuando tú recibes un sueldo, no todo el dinero que te pagan es el dinero que tú obtuviste por prestar ese trabajo. La realidad es que te llega después de haber pagado cierto impuesto. En promedio, del sueldo que tu patrón da de alta en el IMSS o reporta al SAT, a ti te llega el 86% de ese ingreso. El resto se va a impuestos. Lo que pasa es lo siguiente: el SAT le dice a los patrones, oye, como los empleados no tienen la capacidad de calcular y pagar sus impuestos, te voy a pedir que tú, por favor, les quites un pedacito de su sueldo y me lo pagues como una retención de impuestos. Ese impuesto que te quitan, tu patrón se lo entrega al SAT y después lo que tú haces es que cuando presentas la declaración anual, vuelves a recalcular el impuesto para ver si tu patrón lo pagó bien o si debes impuestos porque recibiste otro tipo de ingresos además de los de sueldos y salarios. Sé que es chistoso pensar que primero el SAT le dice a los patrones que no somos capaces como empleados de calcularnos el impuesto y después nos pide que presentemos la declaración, pero bueno, así son las leyes de impuestos en México, entonces, ¿qué se le va a hacer? Lo importante es que tú sepas que puedes recibir una devolución si tu patrón estuvo pagando las retenciones. Para calcular el impuesto, lo que tienes que hacer es sumar todos los ingresos que has recibido en el año como persona física. Lo importante acá es decirte que como persona física puedes recibir diferentes tipos de ingresos. Puedes tener ingresos personales, ingresos de tu patrimonio, ingresos por inversiones, ingresos empresariales también, y todos esos se tienen que sumar en tu declaración anual. Ya que lo sumes todo, al resultado se le restan los gastos personales o deducciones anuales autorizadas. Estos son gastos que SAT te dice, oye, ¿sabes qué? Está bien, te dejo que a tu sueldo le restes esos gastos porque pues los necesitabas para vivir y son parte de tus gastos de operación, por decirlo de alguna manera, y el resultado que queda de restarle a todos tus ingresos, tus gastos o deducciones personales es el que se utiliza para calcular el impuesto. Ya que calculaste el impuesto, puedes tener tres posibles opciones. La primera opción es que pues no pase nada, o sea, que sea exactamente el mismo impuesto que se pagó durante el año, que pagó tu patrón, sea el impuesto que te cobre el SAT. La segunda opción es que te salga más impuesto del que te quitó tu patrón. Y la última es que el impuesto que te quitó tu patrón sea más grande de lo que el SAT te calcula en la declaración anual. Si ese es el caso, felicidades, tienes una devolución de impuestos y el SAT te va a devolver el dinero. ¿Cuándo te devuelve el dinero? Hasta 50 días hábiles después de haber presentado la declaración y haber aprobado la devolución. Ojo, si el SAT te niega la devolución, tienes que responder y llevar todo el proceso, enviar los papeles que te piden, hacer la revisión que te están pidiendo para que el SAT reconsidere regresarte tu dinero. Si no, no lo pierdes porque no pierdes el derecho de volver a aplicar por la devolución, pero ya no es tan fácil como la automática. La automática es que presenta la declaración, el SAT dice ok, todo ok, y te regresan tu dinero. Y ahora sí, ¿cómo hacemos para tener devolución? Tú debiste haber pedido factura de gastos médicos, gastos funerarios, donativos, intereses reales hipotecarios, aportaciones para el retiro, primas de seguros de gastos médicos, el pago del transporte escolar en caso de que tengas hijos y además también dos deducciones especiales, las colegiaturas en caso de que tengas hijos y también las aportaciones voluntarias a cuentas personales privadas para el retiro. Ahorita te explico cada una de estas a detalle. Los primeros son los gastos médicos. Estos te pueden ayudar a pagar menos impuestos, pero tienes que cumplir con ciertas condiciones. Primero, tienes que pagar con medios bancarizados y pedir factura. Segundo, no todo se considera un gasto médico autorizado, solamente psicólogo, nutriólogo, lentes y doctores que tengan permiso para practicar según la ley de la materia te pueden dar factura para la deducción. Si tú vas, por ejemplo, con una enfermera, no es deducible. Si vas a comprar medicinas a la farmacia, tampoco es deducible, solamente los gastos de hospitalización. Y estos son deducibles para el cónyuge, para sí mismo, para ascendentes o descendentes. Es decir, para la esposa, para el esposo, para la persona con la que estás viviendo si ya hay concubinato, para tus hijos, para tus nietos, para tus padres, para tus abuelos. Si pagas gastos médicos de cualquiera de este círculo de personas, puedes pedir factura a tu nombre y son deducibles. Por cierto, también los gastos médicos están limitados a una UMA anual. El mismo es un monto. UMA significa unidad
de medida de actualización y es el monto con el que están topados. También tiene los gastos funerarios, es una lástima, pero también son gastos funerarios deducibles. Y estos son para el cónyuge, para sí mismo, para ascendentes y descendentes. Tienes que pedir factura, pagar con medios bancarizados y, muy importante, están limitados a una UMA anual. Luego tienen los donativos, así es, ese dinero que te piden en la caja que si quieres donar, quieres redondear los centavos en el Oxxo o en la caja del HIV, pues una parte son deducibles, solamente a entidades que sean autorizadas para donativos, pero también entidades federales, estatales, municipales. Son deducibles el dinero que le redondean a la caja o el dinero que tú le donas a tu municipio en caso de que creas que no te cobra suficiente impuesto, pues tú le puedes donar dinero. Y están topados los donativos a organizaciones autorizadas, son del 7% anual de tus ingresos. Y si le donas al gobierno, es decir, entidades federales, estatales o municipales, solamente el 4% del ingreso anual sería deducible, solamente 4,000 pesos. Entonces, aguas con las donaciones, sí pueden ser deducibles, pero pide factura y chécate los límites. Luego tiene los intereses reales hipotecarios. Si tú ya compraste tu casa y le estás pagando, los intereses que pagas por tu casa son deducibles, pero solamente si el inmueble, es decir, si la casa que tú compraste vale hasta 750,000 UDIs. En caso de que sea mayor a 750,000 UDIs, solamente la proporción del valor de la casa hasta 750,000 UDIs es deducible. Es decir, si tu casa vale 1,000,000 de UDIs, sacas la proporción y esa es la proporción que le aplicas a los intereses reales. Por cierto, si te estás preguntando qué son los intereses reales es el interés que pagas considerando la inflación. Por ejemplo, si tu interés es del 10% y la inflación fue del 11%, solamente es deducible 1%, porque el interés real solamente es el 1%. Después tienes las aportaciones de retiro. Ojo, estas son las que se hacen directamente a tu cuenta en la CONSAR a través de tu empleador. Para que puedas deducirlas, tienen que permanecer ahí hasta los 65 años y solamente son deducibles hasta el 10% del ingreso anual que tú tengas en tu declaración o 5 veces la UMA. Cualquiera de las dos que sea menor, ese es tu límite para la deducción. Luego tenemos las primas de seguros médicos de gastos mayores. Estas no hay límite, es para ascendentes y descendentes, cónyuge, ya sabes, hijos, nietos, padres, abuelos. Después tenemos el transporte escolar, que si lo pagas para tus hijos, para tus nietos, también son deducibles para ti, siempre y cuando sea obligatorio y esté separado del comprobante. Y luego tenemos las dos deducciones especiales. La primera es la deducción para el ahorro, el gasto personal para el ahorro. Está limitada hasta 152,000 pesos al año. Esto está muy interesante. Pero una vez que lo aportas, debes de dejarlo ahí hasta 5 años dentro de la cuenta del ahorro. Cuando retires ese dinero por fin, es decir, estamos en 2025, en 2030 que lo retires, este dinero va a sufrir la retención de ISR más alta del año en que fue aportado. Cuando retires en 5 años, esa aportación, la ganancia, va a acumularse en tu declaración anual, pero no te preocupes, la retención que te hagan, tú puedes aplicar la declaración y las deducciones necesarias para pedir parte del dinero de vuelta. Así que sí lo recuperas, pero te tardas un ratito. Lo importante es que consideres que el dinero se tiene que quedar ahí por lo menos 5 años si lo vas a aportar. Luego tenemos la deducción para la educación, que son las deducciones de las colegiaturas de tus hijos o de tus nietos, porque es descendentes, y deben ser para instituciones que están reconocidas para la Ley General de Educación. Hay límites para esto, solamente puedes deducir las colegiaturas para preescolar, para primaria, para secundaria, para profesional técnico o bachillerato equivalente, y la máxima deducción, que es la de bachillerato equivalente, es 24,000 pesos al año. Entonces, ojo nada más con las deducciones, pero te agradezco. Por favor, suscríbete a mi canal y comparte esto con tus amigos. Nos vemos.